Los buffers no es más que soluciones que captan hidrogeniones y evitan que se altere el pH neutro. Y esto funciona tanto para sustancias ácidas o una base, ¿no? Entonces, en la sangre, el principal buffer, recuerden, es el bicarbonato, ¿no? Entonces, el bicarbonato cumple la función de buffer, ¿no? Ante la detección de cualquier incremento de hidrogenio, se une y de esa manera controla el nivel de hidrógeno, ¿no? Y recuerden que al unirse va a formar ácido carbónico y el ácido carbónico se va a disociar en agua y CO2. Y el agua es el que va a eliminarse por la vía renal y el CO2 es el que lo eliminamos por la vía respiratoria, ¿no? Entonces, existen amortiguadores en el organismo, amortiguadores fisiológicos. Ahora, dependiendo de su composición química, pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos. Y dentro de los orgánicos tenemos a los aminoácidos. A ver, ujú. También la hemoglobina, mire, también como se comporta como un buffer, ¿no? Orgánico. Pero los aminoácidos son anfóteros. ¿Por qué son anfóteros? Porque tienen doble, su carga va a depender del pH, ¿no? Puede en un momento comportarse como un ácido, otra vez puede comportarse como una base, ¿no? Y también la hemoglobina tiene la forma de estar en un momento de oxidación o otro momento reducido, ¿no? Y dentro de los inorgánicos tenemos a los fósforos y al bicarbonato, ¿no? Y recuerden que el fósforo lo vamos a encontrar como ion fosfato hidrógeno o como ion dihidrógeno fosfato. Y el fósforo va a estar su mayor concentración a nivel intracelular, ¿no? Ya. Y el bicarbonato, que generalmente es extracelular. Miren, el bicarbonato predomina en el área extracelular, mientras que el fósforo es intracelular, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son digamos así, los amortiguadores fisiológicos, ¿no? Recuerden que hay orgánicos e inorgánicos, ¿no? Ahora, hemos dicho que constantemente el organismo está expuesto a sobrecarga de hidrogeniones, ¿no? Que provienen de los alimentos, ¿no? Que provienen del metabolismo celular, de las reacciones enzimáticas que constantemente se dan, y también pueden provenir de sustancias que consumimos, como son los fármacos, ¿no? Entonces, recuerden que en el organismo debe mantener un pH óptimo. Si hay una variación del pH, se pueden alterar todo el funcionamiento enzimático, todo el funcionamiento celular. Y la paciente puede comenzar a manifestar sintomatología y en un momento puede morir. Entonces, por eso es importante mantener un pH óptimo, ¿no? Entonces, el pH óptimo en el cual debe el organismo funciona todas sus actividades normalmente, está entre 7,35 a 7,45. Entonces, cuando el pH disminuye por debajo de 7,35, ya está en un estado de acidosis. Cuando el pH está por encima de 7,5, está en un estado de alcalosis. Y generalmente pHs por debajo de 7, por encima de 7,8, en esas condiciones el paciente hace paro y se muere, ¿no? Son incompatibles con la vida. Entonces, el pH se mantiene gracias a qué? Gracias a sus amortiguadores fisiológicos, ¿ya? También al funcionamiento adecuado, tanto de la vía respiratoria, porque es la vía por la cual va a destinarse el CO2 que le produce en exceso cuando el bicarbonato funde con nitrogeniones, y también a la vía renal, porque la vía renal también va a permitir la pérdida de hidrogeniones, ¿ya? Y también va a haber momentos que eh, evita la eliminación de bicarbonato para tratar de contrarrestar el efecto. Entonces, el riñón cumple un rol muy importante en el control metabólico en el organismo, ¿no? Entonces, una afectación de la función renal va a traer consigo manifestaciones de tipo de trastornos metabólicos, desórdenes electrolíticos, trastornos ácido básico, ¿no? Y eso de ahí es una complicación que se ve pues, en la falla renal, tanto aguda como en la crónica, ¿no?
Entonces, ya hemos dicho que la acidosis se va a deber por un estado de incremento de hidrogeniones y la alcalosis una disminución de hidrogeniones. Entonces, el organismo, hemos dicho que rápidamente tiene que tratar de controlar esto, y eso se llama compensación. Siempre cuando hablamos de un trastorno ácido básico, siempre no son hablando de alteraciones, sino también hablamos de que está compensado, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por compensación? Cuando el organismo está tratando de controlar la descompensación o simplemente ya controló, ¿no? Entonces, el buffer o principal en este celular es el bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene el aparato respiratorio como su contribución al control de esta alteración metabólica? Es cuando hay descenso del pH, entonces se va a estimular los quimiorreceptores. Al estimularse los quimiorreceptores, pues va a generar que el paciente aumente su frecuencia respiratoria y llegue a un estado de hiperventilación. Y eso le permite, pues, eliminar las concentraciones de CO2 que van llegando al área alveolar. Y de esa manera, en la presión arterial CO2 arterial va a disminuir, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí ustedes van a ver cuando han rotado por el segmento de respiratorio, han escuchado la respiración Kussmaul, ¿no? La respiración de Kussmaul es un signo característico de una acidosis metabólica. Es un estado de hiperventilación. Pero, ¿qué pasa cuando el pH aumenta? Entonces, cuando el pH aumenta, se inhiben la estimulación de los quimiorreceptores, por tanto, van a hacer actividades diferentes, opuestas. Si estaba hiperventilando, va a comenzar a hiperventilar. O sea, no elimina, no respira rápido para tratar de controlar el CO2, ¿no? Disminuir el elemento CO2 y eso aumenta la presión arterial del CO2. Entonces, el otro órgano importante que también tiene que ver con estas alteraciones, tenemos el riñón, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que por el riñón van a eliminarse cantidades de hidrogeniones. Si falla el riñón, va a haber acúmulo de hidrogenio. Por eso que en falla renal aguda o crónica siempre hay estado de ácidos metabólicos. No hay alcalosis metabólica, hay acidosis metabólica. Por esto, porque no cumple la función de eliminar adecuadamente los hidrogenios. Entonces también cumple el otro rol. Va a haber momentos, dependiendo del contexto, que pueda ahorrar la salida de bicarbonato. Otras veces puede eliminar el bicarbonato, ¿no? Entonces, el riñón, pues, con estos mecanismos, se convierte en el órgano más efectivo para regular alteraciones, las variaciones del pH. Ahora, ¿cómo es la velocidad de corrección de estas alteraciones si es que se presentan? Entonces, el que actúa inmediatamente es el buffer. Esa es la primera línea que actúa para tratar de controlar este desorden de trastorno ácido básico. Pero también luego el riñón, los pulmones, ¿a través de qué? De eliminación de CO2. Y este mecanismo lo hace en minutos solos. Entonces, cuando yo tengo una acidosis metabólica, el viento que actúa es el buffer, luego actúa el movimiento respiratorio, pues se puede ver a un paciente que está hiperventilando, y después, ya de horas, quien actúa es el mecanismo renal. O sea, quiere decir que la compensación renal es más lenta, ¿no? Entonces, ya hablando de alteraciones del equilibrio ácido básico, existen dos tipos de alteraciones. Unas que van a tener su alteración a nivel metabólico, estamos hablando del riñón, y aquí está afectado el bicarbonato. Y otra que puede ser un componente, que afectación es el componente respiratorio, y aquí está afectado el CO2. Miren, una afectación del bicarbonato o una afectación del CO2 van a producir alteraciones ácidas básicas. Entonces, para fines de la charla de hoy día, vamos a ceñirnos a las alteraciones metabólicas, ¿no? O sea, afectación en bicarbonato, ¿no? Pues me imagino que en la parte respiratoria ya han tocado este tema de los trastornos básicos respiratorios en el capítulo cuando estaba, ¿no? Muy bien, y recuerden que la acidosis nuevamente es pH menos 7,5 y la alcalosis es mayor de 7,45. Muy bien, entonces, eh, la acidosis ya hemos visto que puede ser tanto un problema respiratorio, una acidosis respiratoria, puede ser una acidosis metabólica, ¿no?
Y la alcalosis de igual manera, ¿no? Puede ser de problema renal por un incremento de bicarbonato o puede ser una causa respiratoria por una disminución en la acceso. Entonces, siempre cuando yo voy a analizar una alteración del estado ácido básico, tengo que evaluar tres parámetros: cómo está el pH, cómo está la presión arterial CO2 y cómo está el bicarbonato, ¿no? Y para lo cual ustedes tienen que saber los rangos de normalidad de cada componente. El pH, tu rango normal es entre 7,35 a 7,5. Cuando el pH esté en menos de 7,35 yo voy a hablar de acidosis. Cuando el pH esté en más de 7,5 voy a hablar de alcalosis. Respecto al CO2, su rango normal es entre 35 y 45. Yo hablaré de acidosis respiratoria cuando en este caso el CO2 va a estar elevado, más de 45. Y yo hablaré de alcalosis respiratoria cuando el CO2 está por debajo de 35. Y con respecto al componente metabólico, que es el bicarbonato, hablaré de su rango normal es entre 22 a 26. Y hablaré de alcalosis metabólica cuando el bicarbonato sea más de 26. Y hablaré de acidosis metabólica cuando el bicarbonato es menos de 22. ¿No? Entonces, comenzaremos primero con a describir las alteraciones desde el punto de vista metabólico, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que aquí el componente que se va a alterar es el bicarbonato, por algunas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando se eleva el bicarbonato en la sangre se llama alcalosis metabólica y cuando disminuye el bicarbonato en la sangre se llama acidosis metabólica. Muy bien. A ver, vamos a empezar primero con acidosis metabólica. Un segundo. Muy bien, entonces hablaremos de acidosis metabólica. Muy bien. Entonces, en primer lugar, importante hablar a qué se llama anión gap, ¿no? Entonces, recuerden que el anión gap está conformado por un grupo de aniones, ¿no? Diferentes al cloruro, al bicarbonato, pero que permite, pues, balancear, ¿no? Balancear las cargas positivas, ¿no? Entonces, constantemente hay un equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas, ¿no? Entonces, el anión GAP, a través de este conjunto de aniones diferentes del bicarbonato cloruro, van a permitir, pues, estar en equilibrio, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, acá tenemos a los cationes. Los principales cationes son, pues, el sodio, ¿no? Tienes el potasio, el calcio, manganeso. Y en el lado de los aniones tenemos el bicarbonato de cloruro. Pero existen también fisiológicamente otros aniones, que son en poca cantidad, pero que conforman el anión GAP, ¿no? Y esto permite, pues, un balance adecuado, ¿no? ¿Ya? Porque el anión gap, ¿cómo me sale otro anión? El anión gap me sale haciendo una diferencia entre los cationes y aniones. Pero básicamente, como las otras cantidades de cationes son ínfimas, se considera solamente el sodio, ¿no? Y a través de esta fórmula es que se obtiene el anión gap, ¿no? Y el anión gap normalmente está entre 10 a 14. Entonces, ¿por qué es importante tener anión gap? Porque los trastornos ácidos, o sea, las ácidos metabólicas, pueden ser con anión gap normal o con anión gap elevado, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y eso me permite determinar qué posibles causas pueden estar originando la alteración ácida básica, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando hay anión gap normal, ¿no? Aquí podemos ver que hay una
aquí cómo está el anión gap, cómo está el bicarbonato, cómo está la concentración de cloro. Pero ¿qué pasa, miren, cuando el anión gap está aumentado? Cuando el anión gap aumenta, miren, lo que disminuye es el cloro, ¿no? Hay una hipocloремia. En cambio, cuando el anión gap es normal, miren, también se puede, y existe una alteración ácido básico, una acidosis. Aquí en este caso aumenta el cloro, ¿no? Es un anión gap normal con una hipercloremia y el bicarbonato disminuye. Entonces, yo puedo encontrar estos dos tipos de variaciones en un paciente con una acidosis metabólica, con anión gap elevado, con anión gap, ¿no? Entonces, pero esto me permite plantear causas, ¿no? Hay enfermedades que me producen un ácido metabólico con hallazgo normal y hay enfermedades que me producen ácido metabólico con hallazgo gap aumentado, ¿no? Entonces, la restricción de estas posibilidades me hace más fácil tratar de buscar una explicación, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, cuando existe la acidosis metabólica, rápidamente hemos dicho que actúa el buffer. Luego actúa el componente respiratorio, ¿no? Y a tratar de compensarlo. Y luego se activa ya la función renal a través de la eliminación de hidrogeniones, ¿no? Y también a nivel eh, vascular va a haber tratar de buscar el intercambio entre potasio e hidrogeniones, ¿no? También es otro mecanismo de compensación. Y recordemos el componente del buffer a nivel férico, el uso de bicarbonato para tratar de amortiguar esa concentración elevada de hidrógeno. Entonces, estas cascadas de mecanismos que se van sumando progresivamente tienen con finalidad de controlar la carga excesiva de hidrogenio, ¿no? Y tratar de no alterarse, evitar que se altere el pH y que salga fuera de su rango de normalidad. Entonces, comenzaremos primero describiendo la acción metabólica con anión gap elevado, ¿no? Y normoclorémico. ¿En qué circunstancias puede dar? Entonces, hemos dicho que el anión gap viene a ser el conjunto de aniones que están presentes adicionalmente al cloro, adicionalmente al bicarbonato. Pero cuando por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, producimos sustancias iónicas de carga negativa en exceso, esos van a ir a conformar también, a formar parte del anión gap. Y eso va a hacer que aumente el anión gap, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda, pues va a ser una acción metabólica con anión gap elevado. ¿Por qué? Porque las sustancias nitrogenadas que no se eliminan son las que van a ir a incrementar la bolsa del anión gap. O aquellas entidades que produzcan, por ejemplo, el ácido láctico en exceso, también va a aumentar el anión gap, ¿no? ¿En qué circunstancia voy a tener? Cuando hay un shock persistente, va a producirse lactato. Los pacientes que tienen nutrición parenteral total en forma prolongada también pueden ser tomados por aumento de lactato. Los que tienen intoxicación por alcohol etílico o por cetaldehído también van a poner aniones que van a aumentar el anión gap. Y los pacientes pues, que tienen leucemias, tumores, la destrucción de estas células también va a generar liberación de componentes que van a aumentar el nivel de hidrogeniones. Y eso llevará a estado de aumento del anión gap con la presentación de acidosis, ¿no? Los pacientes con SIDA también. Los pacientes que tienen cuadros de cetosis diabética, ¿no? Ya sea de tipo diabética, ya sea de tipo alcohólica, o los pacientes con ayuno prolongado y varios días en ayuno, también van a generar estado cetósico, ¿no? Entonces, esto va a continuar, pues, incrementar el NIONGAP. Y también podemos incrementar el NIONGAP a través de fármacos, intoxicación, precisamente. Estamos hablando por salicilatos, por metanol, por paraldehído, por etilenglicol. Y también los cuadros de radiomiólisis que producen la destrucción de los músculos también van a liberar componentes y van a alterar el equilibrio de hidrogeniones. Por lo tanto, aumenta el daño. Entonces, como ven, hay un abanico de enfermedades que se suelen acompañar de acción metabólica, pero con el ion GAP elevado. Pero existe el otro grupo de enfermedades que producen una acción metabólica, pero donde el ion GAP es normal, no se altera. Entonces, en ese caso, ¿quiénes son?
básicamente están relacionados con las enfermedades que tienen que alterar la composición de bicarbonato, ¿no? Por ejemplo, causas de origen gastrointestinal. Entonces, acá tenemos las pérdidas de bicarbonato, ¿no? Entonces, aquí lo más frecuente son las diarreas. Los pacientes que hacen diarreas voluminosas pueden producir una enfermedad metabólica con el yoga abdominal y eso se va a dar por pérdida de bicarbonato. También los pacientes que pueden tener un tipo de fístulas, ya sea pancreáticas, biliares, intestinales, también pueden ocasionar pérdida de bicarbonato, ¿no? O de- epidemiológicamente se usa para edema central, de origen central, pues su mecanismo es eliminar bicarbonato, ¿no? En el hiperparatismo primario también pueden encontrarse incrementada la eliminación por vía renal de bicarbonato y en las acidosis tubulares renales, donde no se pueden ahorrar bicarbonato y se liberan, ¿no? Entonces, como vemos, hay, hay pérdida de bicarbonato por vía gastrointestinal, por vía renal. Y también la administración de ácidos pueden alterar también la composición de bicarbonato. Entonces, la acidosis metabólica, ¿qué repercusión va a tener? Entonces, va a dar también una serie de síntomas, de signos en el paciente, ¿no? Entonces, a nivel cardiovascular, un estado de acidosis va a ocasionar una disminución de la capacidad de contractibilidad del corazón. Si el paciente está en shock y no controla la acidosis, pues va a haber un shock permanente, porque también el estado acidósico altera la función renal, ¿no? Va a haber un fenómeno de vasoconstricción también, ¿no? Va a haber, la acidosis misma va a ocasionar que haya un menor flujo renal y hepático. También eh, las arritmias de tipo ventricular son más propensas en estos pacientes, ¿no? Y también el paciente, pues, el miocardio es menos sensible a la acción de las catecolaminas, ¿no? Y esto lleva pues a un estado de taquicardia del paciente, ¿no? A nivel neurológico, el paciente puede ver un trastorno de conciencia, que puede de un estado de confusión hasta un estado de coma, ¿no? ¿No? El paciente, el flujo cerebral sanguíneo va a estar aumentado, ¿sí? Va a haber aumento de descargas simpáticas. También hemos dicho que la respuesta de las catecolaminas circulantes va a estar disminuida y también va a haber pues, una disminución del metabolismo cerebral, ¿no? Por eso es que el paciente suele presentar trastorno de conciencia, ¿no? A nivel respiratorio, vamos a ver pues, un paciente con aumento de la ventilación, el paciente puede sentir sensación de falta de aire, va a haber disminución también de la función muscular diafragmática y también fácilmente el paciente entra en fatiga de los músculos respiratorios, ¿no? Entonces, como ven, la acción metabólica también repercute en la función respiratoria, ¿no? A nivel metabólico, va, el estado ácido va a inhibir la glicólisis, ¿no? Va a estar en un estado de hipercalemia también, va a haber un estado de hiperfosfatemia, entonces el índice metabólico va a estar incrementado, va a haber mayor catabolismo proteico, por eso los pacientes con insuficiencia renal crónica en estado ácido de forma crónica suelen desnutrirse, por eso, porque hay un hipercatabolismo proteico, ¿no? Y también los pacientes pueden desarrollar resistencia a la insulina, ¿no? A nivel de esqueleto va a haber también alteraciones en la estructura ósea, ¿no? Pueden desarrollar osteomalacia y por disminución de la osificación de los huesos pueden fácilmente presentar fracturas patológicas. Pero estos contextos clínicos se suelen ver más predominantemente cuando el proceso es crónico, ¿no? Que es característico de la insuficiencia renal crónica. Solamente en los contextos de cuadros agudos se suelen ver algunas alteraciones, no se ve todas, ¿no? Porque para que este daño se genere, necesita tiempo, ¿no? Por eso que en las enfermedades crónicas sí se puede ver toda esta constelación de síntomas que he descrito. Pero las agudas solamente vendrán algunos, básicamente la sobrecarga hídrica, los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? El de compromiso de conciencia, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una alteración
de trastornos básicos siempre va a haber, hemos dicho, un momento de compensación, ¿no? Entonces, los dos componentes que tienen que ver con la regulación del estado simpático son el componente del riñón y el componente respiratorio. En este caso estamos hablando de alteraciones metabólicas asociadas a problemas de bicarbonato, entonces el compensador se convierte en el componente respiratorio. Entonces el componente respiratorio siempre está atento a tratar de adecuarse de acuerdo a la alteración metabólica que esté presentando. Entonces, si hablamos de acidez metabólica, pues lo que va a hacer el componente respiratorio va a ser eliminar la concentración de CO2 en la sangre. Y eso lo va a lograr a través de la hiperventilación. Entonces, cuando yo tengo una alteración del bicarbonato, siempre voy a tener una concentración de CO2 esperada, como, como un resultado de la compensación que está ejerciendo para controlar el desorden. Muy bien, en la alcalosis metabólica, ya en este caso es lo opuesto. No es que haya exceso de hidrogeniones, sino que hay disminución de hidrogeniones. Y hablamos con el pH más 17,45. Entonces, ¿qué situaciones me puede dar una alcalosis metabólica? Miren, por ejemplo, cuando hay vómitos, ¿no? Cuando hay administración de diuréticos, todo esto me va a producir pues, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones a nivel de la bulimia. Por ejemplo, la déficit de la ingestión, pues los pacientes que no están comiendo, tienen pérdidas urinarias también pueden asociarse a una depresión de potasio. Los pacientes que tienen una excesiva actividad mineralocorticoides, como los pacientes que tienen Cushing, Bartel, los trigos primarios, secundarios, o administración de carbenoxolona, también pueden llevar a, a un trastorno de alcalosis metabólica, ¿no? Y también cuando hay un exceso de álcalis de forma exógena, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están recibiendo hidratación con bicarbonato o reciben citrato oral, ¿sí? O se necesita con gluconato, lactato, todo eso pueden generar un exceso de álcalis a nivel sérico y producir pues, una alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, en la alcalosis metabólica, aquí la compensación va a ser nuevamente por el componente respiratorio, porque la alteración primaria es la contención de bicarbonato y asociado a alguna alteración renal. Entonces, ¿qué es lo que hace el pulmón? Hace lo opuesto. Si la se hacía hiperventilación, aquí el pulmón va a hipoventilar, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? Retener CO2 y aumentar la concentración de CO2 a nivel celular. Ahora, ¿qué contexto clínico se puede dar en pacientes con alcohol metabólica? Igualito. También tiene, se altera el estado hemodinámico. El paciente puede ser vasoconstricción periférica, vasoconstricción cerebral. ¿Sí? Por eso que el paciente pues, puede ser también trastornos de conciencia, ¿no? Desde una letargia hasta un coma. Entonces, recuerden, las actividades metabólicas, tanto acidosis como alcalosis, van a tener una repercusión en la función del sistema nervioso. El paciente puede tener parestesias, puede tener calambres, ¿no? Y en algunas circunstancias pueden llegar hasta la tetania, ¿no? Puede haber fasciculaciones, puede haber síndrome de Sjögren o troceado, hasta convulsiones puede haber, ¿no? Y a nivel cardíaco, pues va a haber una prolongación del intervalo QT. Entonces, y estos pacientes, pues, tienen mayor incidencia de arritmia, ¿no? O sea, hemos visto que tanto la acidosis como perdón, ya, hemos visto que los pacientes, tanto con acidosis y alcalosis, pueden llevar a arritmia, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes si no lo controlamos adecuadamente, estas alteraciones. Y eso puede ser causa de fallecimiento del paciente. Entonces, hemos dicho que si en la acidosis metabólica la compensación es eliminar CO2, acá la compensación es retener CO2, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en una alcalosis metabólica es retención de CO2. La presión arterial va a estar aumentada. Muy bien. Entonces, hasta acá lo que trato de brindarles es una revisión panorámica
de las repercusiones y alteraciones que se puedan dar dentro del contexto de un paciente con acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Entonces, pero ustedes, para que puedan decir, tengo una acidosis metabólica, tengo una alcalosis metabólica, tienen que saber interpretar los exámenes. Y estos son los gases arteriales, ¿no? Entonces, a través de los exámenes de gases arteriales, yo voy a poder determinar cómo está el pH, cómo está el CO2 y cómo está el bicarbonato. Entonces, es importante estos tres componentes para que se pueda hacer un análisis del trastorno ácido que esté presentando el paciente. Entonces, ¿cómo, doctor, puedo comenzar a identificar qué alteración está presentando el paciente? Entonces, hemos dicho, cuando yo quiero hacer el análisis del desorden del trastorno ácido que presente el paciente, tengo que analizar estos tres componentes: pH, CO2 y bicarbonato. Entonces, yo comienzo, en primer lugar, revisando si estos tres componentes están normal o están alterados. Y si están alterados, tengo que etiquetarlo. Está en acidosis, pues está en alcalosis. Y en segundo lugar, después que yo he identificado la alteración, tengo que determinar si la alteración primaria es metabólica o respiratoria. Porque siempre hemos dicho que uno de los dos es el compensador. Uno es la alteración básica, el otro es se comporta como compensador. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, podemos ver que la presión arterial CO2 está en 55 y el bicarbonato está en 20. Entonces, como vemos acá, y el pH está en 7,3. Entonces, vemos que un pH está anormal, está alterado. Vemos un presión CO2 anormal, también alterado. Y vemos que el bicarbonato está normal. ¿Y como yo sé, doctor? Para eso hemos dicho que ustedes tienen que saber el rango de normalidad, ¿no? De acuerdo al rango de normalidad, usted puede decir si está normal o está alterado o anormal. Y después que determina si está normal, tienen que ustedes establecer en qué está, en acidosis o en alcalosis. En este caso, el ejemplo, como término es 7,3 y menos 7,5, dijimos que era en acidosis. Como el bicarbonato está en 55, es mayor de 45, hablaremos en acidosis. Ya hemos dicho que para hablar de acidosis respiratoria, el peso debe estar por encima de 45. Y para hablar de alcalosis respiratoria, el la contención de CO2 está por debajo de 35. Igual sucede con el bicarbonato. Para hablar de alcalosis metabólica tiene que estar por encima de 26 y ácido metabólico por debajo de 22. En este caso el 26 está normal, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico el componente primario? Para eso tenemos que ver con la alteración del pH con quién concuerda, ¿no? ¿Con qué componente? ¿Componente respiratorio o componente menor? En este caso, concuerda con el componente respiratorio. Entonces, yo diré que es una acidosis, pero es una acidosis de tipo respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque concuerda con el componente respiratorio. Por lo tanto, el otro componente, que es el metabólico, será el compensador, ¿no? Ya. Entonces, en este caso es la acidosis respiratoria. Después que yo he establecido ya, identificado el trastorno, lo otro, la otra parte a detectar es si hay compensación o no, ¿no? Entonces, recuerden que hemos dicho que cuando se produce la alteración, el organismo inmediatamente se activa sus mecanismos para tratar de mantener el pH en su rango de normalidad, para que todos los sistemas enzimáticos, intracelulares, de los diferentes tejidos estén trabajando adecuadamente. Y eso se llama compensación. Entonces, cuando la compensación es respiratoria, miren, es rápida, en minutos, pero cuando la compensación es por parte del riñón, es más lenta, demora horas. ¿Ya? Entonces, quiere decir, cuando yo tengo una acidosis respiratoria, rápidamente es más lento la compensación, ¿no? Porque al riñón le toca compensar. En cambio, cuando yo tengo una alteración metabólica, una acidosis metabólica, la compensación es más rápida, porque es el componente respiratorio que tiene que compensar. Entonces, la compensación, que es el momento en donde está tratando de llevarse el pH a rango de normalidad, puede ser parcial o puede ser completa. ¿De qué depende? Depende.
si es que se logró el objetivo, ¿no? Si se logró llevar el pH a rango de normalidad, se dice que la compensación es completa. Si el compensador se ha movido, se ha alterado, por fuera de su rango de normalidad, pero no ha logrado llevar el pH a lo normal, o sea, todavía el pH es anormal, diría que está parcialmente compensado. Entonces, pueden haber tres escenarios, ¿no? Pueden encontrar una acidosis metabólica descompensada si no hay evidencia de compensación. Y para que no haya evidencia de compensación es que el componente compensador no se ha movido. En el caso del que hemos presentado, hablamos de una acidosis respiratoria. Y el componente, en este caso metabólico, que es el compensador, vemos que el bicarbonato estaba normal. Por lo tanto, no se había movido. Como no se ha movido, entonces decimos que es una acidosis metabólica descompensada. Cuando ya el compensador se movió, es decir, en este caso el bicarbonato hubiera estado por encima de 26, ¿ya? En este caso, ya podemos decir de que, y el pH todavía está anormal, no, sea, no está dentro del rango, podemos decir que está parcialmente compensado. Es un trastorno, un nacimiento metabólico está parcialmente compensado. Cuando ya los tres, el compensador ya se movió y logró su objetivo, es decir, el pH ya lo encuentra en el valor normal, ya diré que está completamente compensado. Entonces, cuando ustedes lean un trastorno ácido básico, ustedes tienen que decir si es una acidosis metabólica, si está descompensado, parcialmente compensado o completamente compensado. Ya. Entonces, los pasos a seguir, traten de seguir los pasos para tratar de hacer un análisis adecuado, ¿no? Ya con la forma de practicar continuamente, ya se le va a hacer un hábito y más rápido ustedes van a poder detectar, ¿no? Entonces, recuerden primero determinar si es normal o anormal, y si es anormal, están ácidos alcalosis. Segundo, hay que ver con quién coincide la alteración del pH. Si está en acidosis, uno de los componentes está en acidosis. Si está en alcalosis del pH, uno de los componentes está en alcalosis, por tanto, ese sería el componente primario, ¿ya? Y luego evaluar la compensación, ¿no? ¿Ya? Recuerden, compensación completa cuando el pH está entre 6,35 y 7,5 y incompleta cuando el pH no está por fuera de su rango de normalidad y descompensada cuando el paciente no se ha movido el valor del compensador. Muy bien. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente con pH en 138, tenemos un P2 en 56 y un bicarbonato en 35. Si comparamos con su rango de referencia, podemos ver que el pH está entre el rango normal. Si vemos el CO2, está aumentado, pero como está aumentado, está en un estado de acidosis respiratoria. El bicarbonato está aumentado, y como está aumentado, va a estar en un estado de alcalosis metabólica. Todo como ven, hay una acidosis y una alcalosis, pero hay un pH que está entre el rango normal. Entonces, ¿cómo, cómo sé, doctor, si qué tipo de alteración es? ¿Es acidosis, alcalosis? Porque el pH está dentro de su rango. En estas circunstancias, cuando se ponen las circunstancias, ya mi patrón de comparación, de referencia, ya no es el rango, sino es el punto medio, 7,4. Entonces, todo lo que esté por debajo de 7,4 hablaremos de acidosis. Todo lo que está por encima de 7,4 hablaremos de alcalosis. Recuerda, cuando el pH está dentro de su rango normal, ya mi patrón de referencia es el punto medio, 7,4. Entonces, si usamos el 7,4, entonces diremos que el pH tenga acidosis. Si está en acidosis, concuerda con el componente respiratorio que está en acidosis. Por lo tanto, el trastorno primario es el componente respiratorio. Por lo tanto, es una acidosis respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que yo ya establecí la alteración primaria, tengo que evaluar la compensación. Si está parcialmente compensado, completamente compensado o descompensado. Entonces, en este caso, tenemos que evaluar, hemos dicho, el componente compensador. Y en estas circunstancias, el componente compensador es el componente metabólico.
Es el que tiene que compensar. Y para eso vemos cómo su valor. Y su valor vemos que ya está fuera de su rango normal, entonces el paciente ya está compensando. Pero yo sé que cuando comienza a compensar puede haber dos escenarios. Puede ser que logró su objetivo de compensación o puede ser que está en vías de compensación. Pero vemos que el pH ya está entre el rango de normalidad. Por lo tanto, ya decimos que ya cumplió su objetivo. Se ha movido y ha logrado que el pH vuelva a su rango de normalidad. Entonces, eso se llama completamente compensado. Si el bicarbonato se hubiera movido, como en este caso, y el pH estuviera por fuera de su rango de normalidad, hablaremos de parcialmente compensado. Si hubieran visto que el bicarbonato no se ha movido, como el primer ejemplo, por lo tanto, diremos que está descompensado. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? A ver, ¿se entiende? A ver, Jacqueline, ¿se entiende? Sí, doctor. Bueno, sí nos habían hecho esas clases en en cursos pasados y Ya, estamos haciendo como un recordar ahora con su clase. ya. Lo importante es que esto esté tan claro, porque esto es lo que vamos a ver pues, cuando pasemos visitas, le interpreten qué trastorno ácido básico de ¿no? Eso es lo que tienen que ustedes. Y para eso tienen que tener bien claros los conceptos, ¿no? Para poder hacer el análisis. Muy bien, Daniela, Sí, doctor, todo claro. Es más que nada recordar algunas cosas, ¿no? Que hemos aprendido y tenerlo más que nada, en mi caso, ¿no? A analizarlo más rápido. ya, Mm. Fiorella, Sí, doctor. Más bien, ¿cuándo sería, doctor, una mixta? ya. Se llama lo que, a ver, los trastornos mixtos es cuando hay dos alteraciones simultáneas, ¿no? Ejemplo, yo puede ser un paciente con EPOC, ¿ya? Un EPOC, 15 años de EPOC. Todos los pacientes con 15 años de EPOC, ¿qué trastornos básicos suelen tener? A ver, Fiorella, tú mismo. Bueno, en ese caso sería ansiosis respiratoria. Muy bien. Entonces los pacientes suelen estar en un estado de ácido respiratorio. Ese es su basal. ¿Está bien? ¿Qué Ujú. pasa? ¿Qué pasa si el paciente hace una sepsis por una infección urinaria? Por la sepsis, ¿qué va a desarrollar? ¿Qué trastorno sirve que puede desarrollar? A ver, Freddy, por la sepsis, ¿qué trastorno básico desarrolla? Claro, ya tiene. Ajá, ya, muy bien. Entonces, ahí va a encontrar en ese paciente que tiene una acidosis respiratoria crónica por su proceso de POC, al desarrollar una sepsis severa, va a desarrollar un estado de acidosis metabólica. Entonces, va a ser dentro dos trastornos ahí. Tanto una acidosis respiratoria, así, así es. Entonces, ahí tienes un ejemplo de trastorno mixto. Entonces, ahí la forma de analizar es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque probablemente cuando interpretes el AGA vas a tener un paciente con bicarbonato en 48, vas a tener perdón, un bicarbonato en 15, vas a tener un PCO2 en 48 y vas a tener un pH en 7,30. Entonces, si tú tienes 7,30 que está en acidosis y tienes 7,48 está en acidosis y tienes un bicarbonato en 18 está en acidosis, entonces tú vas a decir, doctor, ¿cuál es el primario? Y la respuesta es un trastorno mixto. Pero todo el análisis de esa interpretación gasométrica se hace en el contexto del paciente. Entonces, en mi contexto de mi paciente, yo sé, así que un paciente con EPOC suelen tener ácido metabólico crónico, ácido respiratorio crónica, y esta ese, como dijo Fred, va a haber producción de ácido láctico, por lo tanto va a llevar a ácido entonces. Pero yo esperé encontrar ese trastorno. ¿Está claro?
Ujú, sí, doctor, gracias. Ya, entonces, eso es un poquito, un nivel un poquito más complejo, ¿no? Entonces, lo ideal sería que ustedes comiencen a interpretar bien un trastorno primario, o sea, ¿no? No un mixto, para que les sea más fácil al momento de poder ya interpretar un trastorno mixto. Inclusive hay trastornos triples, pero ese es un poquito otro nivel. Entonces, primero comencemos con lo básico, ¿no? Después lo básico ya sería interpretar lo mixto, ¿no? Hay trastornos mixtos, y ya lo veremos de repente en la práctica, pero primero el objetivo es que usted logre lo primero, esto básico, ¿no? Interpretarlo bien. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Freddy, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Ok. Entonces, recuerden que va a haber un abanico de trastornos. Va a haber acidosis respiratoria, va a haber acidosis metabólica, alcalón respiratoria, alcalón metabólica, ¿no? Ya. Muy bien. Hoy sí vamos a hacer ejercicio, a ver, si es que se ha comprendido. A ver, Daniela, lee el contexto, a ver. Sí, doctor. Mujer de 45 años con sepsis, su gasometría arterial muestra un pH de 7,31, presión parcial de CO2 en 39 y bicarbonato de 17 milimol por litro. Lo repito. Bueno, listo. Acá están los datos. Entonces, miren, paciente tiene una sepsis. Entonces, cuando yo doy el contexto, yo más o menos ya estoy pensando qué trastorno puedo encontrar en este paciente. Una sepsis. Y en la gasometría, pues tienen el pH 71, pesos 39, bicarbonato en 17. Entonces, muy bien. Sigue, Daniela. Sí, doctor, lo interpreto. Claro, Eh, hay que interpretarlo, es la idea. ya, ya bueno. Como está en 7,31 su pH, entonces decimos que es una acidosis. Ahora, el siguiente paso es evaluar también la presión parcial de CO2. Está en 39, entonces está normal. Y en cuanto al bicarbonato, 17 es disminuido, entonces es una acidosis. Ya, sigue. Luego de ello, vamos a evaluar si es respiratorio o metabólico. En este caso, bicarbonato nos orienta a una acidosis de tipo metabólica. Ya. Y después tendríamos que ver que hay una compensación de tipo respiratorio. Ujú. Ya, sigue, sigue. A ver, vamos a ver si la compensación es parcial o es completa. El pH debería ser eh, parcialmente compensado. Ya. Mm, Parcialmente compensada. no, 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 es descompensado. ¿Perdón? Descompensado sería, Ya. doctor. Entonces tu diagnóstico sería, Una acidosis metabólica con una compensación, no, con una eh, com- descompensada. ya, repite nuevamente, ¿cuál sería tu diagnóstico? Acidosis metabólica descompensada. Descompensada. ¿No? Entonces, ¿por qué descompensada? Porque el compensador no se ha movido. Tengo tres rasgos normales. Así es. Entonces, cuando ustedes ven que el compensador no se movió, ya es descompensada. Cuando el compensador ya se movió, entonces ustedes tienen que analizar si es parcialmente compensada o completamente compensada. Y para eso veo si el pH cómo está. Si está dentro de su rango, ya es completamente compensada. Si está fuera de su rango, está parcialmente compensada. ¿Ya?
Muy bien. A ver, sigue Freddy. Ya. Así es descompensada, ¿no? Muy bien. A ver, Jacqueline. A ver, doctor. Bueno, el pH está disminuido. Vendría a ser en ese Lee el caso. contexto, pues lee Ah, el ya, contexto. ok. Siempre interpreten los gases en el contexto. Ujú. Paciente varón de 68 años con antecedente de diabetes mellitus en tratamiento con glibenclamida de 500 miligramos, una tableta al día en forma irregular. Paciente presenta desde hace una semana poliuria y polidipsia. Es traído de emergencia por somnolencia. eh, eh, Hemorgotés. hemo- hemoglo- Hemorgotés. Hemoglotés 460 miligramos por decilitro. Haga en un pH de 7,26. La presión de oxígeno de 75 mililitros de mercurio. La presión del CO2 de 24 milímetros por mercurio. El de bicarbonato 12 milimol por litro. En ese contexto, el pH se encuentra disminuido, por lo tanto vendría a ser una acidosis. Y, en, y bueno, aquí sí están, están disminuidos ambos. Mm, No, no se olviden, haz como el coquito, sigue paso a paso para que después te vas dando cuenta cuál es. Si quieres de frente sacar el diagnóstico y no tienes esa pericia, te va a dificultar. Sigue ujú. paso a paso como tus compañeros lo han hecho. Sí, bueno, vendría a ser primero una acidosis. ¿Ya? El CO2 está disminuido. ¿Ya? ¿Qué está? Una acidosis, también el bicarbonato está disminuido. Ambos Pues parámetros disminuidos. los tres están anormales. Sí, El pH está en acidosis, muy bien. ¿El peso en qué está? en una acidosis respiratoria. ¿Ya? ¿Y el bicarbonato? En, vendría a ser una acidosis metabólica también en esa parte. Entonces, ¿pero el peso está en acidosis o alcalosis? ¿Perdón, doctor? La presión arterial CO2, ¿en acidosis o alcalosis? El CO2 en acidosis, doctor. Ya. Acidosis es cuando aumenta mayor de 45. Cuando es menor de 35 se llama Ah, alcalosis. ah, ya, ya. Entonces en una alcalosis en la Eso parte. hay que aprenderlo, a eso sí no te puedo ayudar. Tú tienes que Mm, aprender cuándo es acidosis, tienes que memorizarlo, no hay otra forma. ¿Ya? ya, doctor. Listo. Bien, sigue. Ujú. Y en cuanto al bicarbonato, sí, una acidosis metabólica en esa para el bicarbonato. Ujú. Mm, vendría a ser una acidosis, doctor, metabólica. Ya, entonces es una acidosis metabólica.
No le digas con miedo, ¿por qué le digas con miedo? Es acidosis metabólica. Es que es un poco complejo, se me hizo un poco complejo de que los dos parámetros estaban alterados. Normalmente lo había visto solamente de un parámetro. Ya hemos dicho que puede haber alterado cuando es un trastorno Sí, mixto, sí, pero justo lo tienes que que hablaba especificar del EPOC. bien. Tú puedes decir un trastorno mixto y falso, porque no está en acidosis CO2, está en alcalosis. Ujú, Por esa parte de la referencia, cuándo es alcalosis y cuándo es acidosis, tienen que aprenderlo ustedes de memoria. Ahí yo no sí. puedo intervenir ya. Yo les puedo ayudar Ujú. con todo el esquema, todo, pero la otra parte corresponde a ustedes aprender. Ya, muy bien. Entonces, una acción metabólica. Luego, Am, bueno, la parte compensatoria en este caso vendría a ser el sistema respiratorio ujú, y vemos que se mantiene igual, entonces vendría a ser descompensado. el CO2 está igual, mira cómo Ah, mira su valor. Mira, mira y compara. 24, está en 24. Ya, Sigue igual. no, está menos 35. Pues está en alcalosis. Estás viendo otro PPT, creo. No, am, estoy viendo donde sale todavía el Ya, cuadrito de acidosis ya. metabólica. Por eso digo, en CO2 está en 24. Está Ajá, anormal. sí. Entonces, por el primer paso siempre ponga, ¿es normal o anormal? Anormal, anormal, anormal. Segundo paso que tienes que poner, ¿en qué tipo de normalidad tiene? Arriba acidosis, el otro alcalosis, acidosis. Entonces, de momento que está siendo anormal, ya no puedes decir descompensado, ya. Ujú. Y ya se movió. Ya no puedes decir descompensado, o sea, ya se movió. En este caso ya se movió. Si ya se movió, quiere decir que ya está en camino de compensación. Ahora, lo que tienes que establecer si es parcialmente compensado o completamente compensado. En este Mm. caso, ¿cómo sería? Doctor, veo el mismo cuadro en repetición. No sé si Claro, mis compañeros. Ah, ya. acá, pues tienes que ver, claro, pero ahí tienes que ver cómo evalúas si está Ah, parcialmente o completamente compensado. Tienes que ver mm, el pH. el pH, sí. Y el pH, Sí. oye, el pH está normal, está dentro de su rango o está por fuera del rango. Está por fuera, sigue con Ya. 7,26. Y entonces, pero el compensador ya se movió. ¿Eso cómo se traduce? Mm, 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 sí, bueno, si no se mueve es descompensado y Ya, si sigue, sigue. Haz tu análisis, sigue. si se mueve el compensador, tendría que ver el pH y ver Ya. si es que es parcial o total. Ajá, así es. Sigue, sigue. En este caso, Bueno, en este caso yo veo mm, que sigue igual, doctor. no, que está por debajo de su rango de normalidad, está normal. Ajá, Entonces, ¿ha logrado su objetivo el compensador? no, No, entonces eso es descompensado. parcialmente compensado. Ah, Por eso nuevamente mm, repito. Entonces yo preguntaba, ¿dudas? No, no hay dudas. A ver, cuando yo evalúo la compensación, lo primero que yo veo es si el compensador, en este caso el componente respiratorio es el compensador, su valor está anormal. ¿Cómo digo está normal? Está por fuera de su rango de normalidad. Para eso primero yo pongo normal o anormal. Ahí ya tengo la clave, anormal el compensador. Ya, yo estoy pensando que ya no es descompensado. Está caminando a un tipo de compensación. Pero ¿cómo sé, doctor, si ya está en camino de compensación? Si es parcial o completo. Veo el pH. Entonces, el primer paso para hablar de compensación es ver cómo está el compensador. Si es normal o no. Si es normal, está descompensado. Ya, dale vuelta. Si, si está anormal, anormal porque ya se movió de su rango de normalidad. Entonces, ahí sí tengo que ver el pH. Segundo momento, pH o pH. Si el pH no logra estar dentro del rango de normalidad, significa que parcialmente está compensado, porque ya se movió, está yendo en fase de compensación, pero no ha logrado su objetivo, parcialmente compensado. Pero si ya veo el pH dentro de su rango de normalidad, ya no es parcialmente, ya es completamente compensado, porque logró su objetivo. En eso consiste evaluar la compensación. Pero siempre tienen que dar ustedes un apellido. Acción metabólica parcialmente compensada. Acción metabólica descompensada. Acción metabólica completamente compensada.
Fiorella, Sí, doctor. Oh, a ver, analiza este caso, ¿eh? sí, doctor. Lo leo, ¿no? Claro, Eh, siempre hemos dicho, no se olviden, análisis, el diagnóstico gasométrico no es son de ver nada, sino el contexto. Sigue mi paciente. Ya, sigue. sí, dice mujer de 72 años con fístula colorectal operada en el segundo día posoperatorio. Presenta distensión abdominal con signo de rebote, con diuresis 400 cc en 24 horas. Paciente es reintervenida. Tiene una creatinina de 3,45 miligramos por decilitro, urea de 96 miligramos por decilitro. Están elevadas, haga un pH de 7,38, un CO2 de 22 y un bicarbonato de 12. Mm, Ya, ahí está el resumen. Comienza el análisis. bueno, ahí se puede ver que todavía está en los rangos normales del pH, 7,38. Bueno, luego, sí. Bueno, luego identificamos el bicarbonato. En este caso está bajo. Esto indicaría también como una, bueno, sería como una acidosis metabólica, pero ya el CO2 también está bajo, entonces en una alcalosis, mm, ¿no? Respiratoria. Pero bueno, ya, en todo caso, cuando usted había dicho que no se podía ver saber, ¿no? Si el pH, bueno, cuando estaba en rangos normales el pH, y queríamos saber si es acidosis o alcalosis, teníamos que verlo por 7,4 y de 7,4 ver si está disminuido o aumentado. En Así este es, caso está disminuido, ¿no? Entonces por eso es una acidosis. ya está. Cuando vean, vean alteraciones en el CO2 bicarbonato, el pH está normal, probablemente ya está compensado, ¿no? Entonces, su parámetro de referencia es 7,4, ya no es el rango, ¿no? Ya, entonces, sigue. Entonces, lo que sigue sería primario, sería una acidosis metabólica. Y está, bueno, en el siguiente cuadro. Claro, sí, lo podemos observar como una acidosis metabólica y eso estaría parcialmente compensado porque el pH está dentro del rango normal y verse bajo, pero está casi totalmente compensado. Ya, entonces, ¿cómo sería el Sería diagnóstico acidosis completo? metabólica parcialmente compensada. Ya, entonces, nuevamente, cuando ya se movió el compensador, que en este caso es el componente respiratorio, entonces yo ya sé implícitamente que hay ya una vía de compensación, ya se activó la vía de compensación. Entonces, para decir si es parcial o completamente, bueno, tengo que ver el pH. Entonces, el pH, si tú ves, está entre el rango de normalidad o no. Por eso que tú no puedes decir si es acidosis o alcalosis, tienes que irte al 7,4, ¿no? Ya, considerando los rangos normales, ahí sí Claro, sería. claro, o sea, para fines de cuando tenga un pH dentro del rango de normalidad, para determinar si es acidosis o alcalosis, dentro del contexto que los otros dos como están alterados, porque yo puedo encontrar 138 y todos los otros están normales. ¿Hablaré de un trastorno ácido básico? No, Mm, no, porque no están alterados. Tú no hablo de trastorno ácido básico. Pero si yo veo un pH dentro del rango de normalidad, pero con alteraciones del CO2 o bicarbonato o de los dos, yo estaré hablando de un trastorno ácido básico. Eso ujú. tiene que entenderse así, ¿ya? Por eso, nuevamente, yo no veo solamente haga, veo el contexto clínico de mi paciente. Eso es lo que yo veo. Entonces, una vez que yo veo que está entre rangos, pero no, y está alterado los otros componentes, y no puedo saber si es color, uso mi parámetro 7,4. Pero cuando yo quiero interpretar la compensación, ya no me sirve el 7,4, lo que me sirve es si este valor está dentro del rango de normalidad. ¿Está claro? Sí, doctor. Entonces sería una acidosis metabólica completamente compensada. Claro, compensado, ¿no? A ver, ¿quién quiere hacerlo? Ya, Jacqueline, a ver. Vamos, Jacqueline.
Ujú. Sí, doctor. Paciente varón de 66 años, fumador desde los 16 años con diagnóstico de POC e insuficiencia cardíaca. Eh, lo, Grado Jefe funcional 3. Grado está funcional 3. ¿Qué es el funcionando grado funcional 3? en tratamiento con furosemida, bisoprolol y enalapril. Acude a emergencia por parestesias y debilidad de miembros inferiores. Potasio en 1,88 miliequivalentes por litro. Sodio en 138 miliequivalentes por litro. Haga en pH 7,42. La presión de CO2 en 54 milímetros de mercurio y la concentración de bicarbonato en 32 milimol por litro. Ya, ahí tienes el resumen. Mm, em, bueno, está dentro de los rangos normales el pH, Ya, pero la presión del CO2 está elevada, entonces en esa parte sería una em, acidosis respiratoria. ya, Luego de bicarbonato está también elevado. En ese caso sería una alcalosis metabólica. ya. Entonces, tienes un pH normal, está entre el rango de normalidad, no sabes, todavía no, a ver, normal. Tienes un PO2 en acidosis y tienes un bicarbonato en alcalosis. Muy bien. Ujú. ¿Cómo haces para determinar si el pH está en ácidos o alcalosis? Em, en ese caso, si está normal, dijo que nos fijáramos en un punto medio de 7,4. Ajá, ya, En este caso está elevado a 7,42. Serían una alcalosis. ya, listo, alcalosis. Ujú. Ya. Entonces, hoy sí ya puedes determinar la alteración primaria, ¿no? Sí, vendría a ser una alcalosis metabólica. Ya, muy bien. Hoy sí tienes que valorar la edad de compensación, ¿no? Ujú. Bueno, el pH se ha movido, se ha variado. En este caso No, hubo el pH una... no, el compensador, que es el Ya, CO2. el compensador que es el CO2 mm, ha tenido un cambio, Ajá, entonces hubo actividad. Se podría decir que hay una compensación ya, y como nos fijamos ahora en el pH, si es que se ha movido o no también, si es que ha variado. En este caso vendría a ser completa, doctor. así es. Pero el pH no es que se ha movido, sino tienes Ah, que ver si el pH está dentro del rango de normalidad. ahí ya, ya, doctor. Entonces, si está dentro del rango de normalidad, significa que ya está completamente compensado, ¿no?